Muchas gracias, señor presidente. Yo acabé de escuchar con mucha atención la intervención de mi buen amigo, el ministro Alejandro Gaviria. Y yo debería empezar diciendo varias cosas, señor ministro. La primera, y se la hago como una reflexión muy respetuosa. No le queda bien, ministro, insinuar que este Congreso, cuando aborda la discusión del impuesto a las bebidas azucaradas, lo hace con falacias o como un servil correveidil de intereses económicos. No empecemos con esa afirmación. Con eso usted está empezando, ahí sí, a apelar a un argumento populista y no a un debate sano y franco sobre las ideas. Y empecemos por el punto de partida de la situación del sector de la salud. Usted la sabe y la hemos compartido todos acá. El sector de la salud tiene un déficit de financiamiento muy grande. Y las batallas que usted ha librado al interior del gobierno se conocen, porque inclusive en el debate con el Ministerio de Hacienda es sabido que los recursos que necesita el sector frente a las medidas que ha tomado el gobierno se han quedado cortas. Y claro, eso obliga al ministerio a buscar recursos que necesita para financiar la salud, que me parece debería ser un debate central en la discusión. Pero en cuanto a lo que usted dice, que aquí hay falacias, yo me quiero permitir leerle lo que dice la Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria que sugirió el impuesto. Y dice lo siguiente, abro comillas: es importante estudiar más a fondo los resultados que estas políticas están teniendo en los países que actualmente cuentan con este impuesto, ya que la implementación de este tributo es muy reciente y no cuenta con el tiempo suficiente con el fin de evaluar su impacto sobre la salud de la población. Esto lo dijeron los expertos tributarios. Esto no es un debate que empezó hace 2 horas, ni hace 2 semanas, ni hace un mes. El argumento nuestro en la discusión con los expertos tributarios es que cuando se planteó el impuesto no había ninguna evidencia concluyente para el caso colombiano de la implementación del impuesto para tener los efectos deseados en la salud. Y por eso la discusión tenía que ser sobre el tipo de impuesto, porque usted ha insinuado acá que se ha negado la existencia de un problema de obesidad y sobrepeso. Nadie lo ha negado, ministro. Claro que es un problema en Colombia, claro que lo es. Tener 36 o 37% de la población con sobrepeso y un 16% con obesidad, claro que es un problema de salud pública y claro que lo es asociado con el crecimiento vertiginoso de las enfermedades cardiovasculares en el país, que además son costosas para el sistema. Pero usted nos dice, miremos la evidencia, ministro. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos han indicado todas las cosas que tienen incidencia sobre la obesidad en el país. Y el principal detonante encontrado por esas dos organizaciones empieza por el sedentarismo. En un país donde solamente 1 de cada 4 hombres hace ejercicio diariamente o 1 de cada 7 mujeres hace ejercicios diariamente. Donde adicionalmente el país registra uno de los consumos más altos de América Latina de sal. Hay un déficit grande de consumo de proteína en el país, un bajo consumo de frutas, un bajo consumo de verduras, e inclusive esas mismas organizaciones sugieren que para enfrentar el fenómeno hay que darle incentivos a esos productos para que sean más consumidos. Entonces, empecemos a abordar esto con el criterio de una política pública integral. Todos esos fenómenos que le acabo de narrar tienen incidencia, todos, en la situación de obesidad. Ahora, cuando vamos a mirar el caso de Colombia, pues claro que tenemos que hacer comparaciones. Y una de las comparaciones que se han implementado internacionalmente empieza por cuál es el porcentaje de calorías consumidas diariamente derivadas de ese tipo de bebidas. En Colombia es el 3%. Eso quiere decir que si bien incide y el fenómeno hay que analizarlo, hay otros fenómenos alimenticios y de malos hábitos alimenticios que también repercuten negativamente en la situación de obesidad. Y la pregunta es, ¿será que se van a enfrentar todos también por la vía tributaria o será que esta, en efecto, lo que nos tiene como aliciente también es el gran recaudo posible que se puede tener sobre el agente generador del ingreso? Y otra cosa,
Otro de los indicadores internacionales. ¿Qué porcentaje representan las bebidas azucaradas del consumo de bebidas en el país? En Colombia es el 11%, en Chile, en Argentina, en Perú es el 17%, y en México, caso que usted trajo a colación, era el 25%, es decir, en México un factor que tiene incidencia representa el 25% de las bebidas que se consumen diariamente, razón por la cual la aproximación a ese fenómeno en el caso mexicano tiene unas características propias de esa situación nacional. Y la evidencia internacional, usted dice que estamos trabajando con falacias. Señor ministro, mire el caso de Dinamarca también. Dinamarca tenía uno de los impuestos más antiguos al azúcar, data de 1930, fue desmontado hace poco tiempo, inclusive introdujo el impuesto a las grasas y fue desmontado hace menos de un año, porque encontraron en efecto si la medida realmente estaba resolviendo el problema o por el contrario se estaban buscando otras válvulas de escape. Entonces usted dice, es que aquí hay intereses. Señor ministro, usted mismo me anunció a este Congreso las medidas voluntarias del mercado de bebidas azucaradas cuando decidieron sacar de los colegios esos productos. Son medidas voluntarias que usted mismo gestionó y que me parece que merecen el aplauso del país. Pero entonces ahora el tema es que este impuesto es el que va a reducir la situación de obesidad en Colombia. Miremos el caso de México para el debate, que me parece importante. En efecto, muchos de estos impuestos han tenido repercusiones en el consumo. Y en el caso de México se redujo el consumo de gaseosas. En el caso de México, la obesidad, y usted decía que no hay evidencia que pueda establecer que la obesidad no se redujo, la obesidad se ha reducido muy poquito. Ahora, ¿necesitamos una serie más larga de evidencia empírica para determinar el efecto? Posiblemente sí. Pero si vamos a simplemente a modelar para justificar el impuesto en Colombia, usted sabe que esos modelos le van a aplicar por cualquiera de los fenómenos que le acabo de narrar que tiene incidencia, y mucho más cuando la incidencia porcentual es más alta. Porque usted no es el único que ha hecho investigaciones, ministro, y se lo digo con respeto, porque me parece que usted no puede venir simplemente a legitimar la capacidad de análisis del Congreso de la República. Y quiero decirle esto, senador, usted mismo, ya voy a terminar, presidente, usted mismo, en la página del Ministerio de Salud, en las líneas de acción para enfrentar el fenómeno de obesidad en el país, le digo algunas de las que están narradas acá. El tema de la lactancia exclusiva, lo citan ustedes como un fenómeno. Aquí está, y gracias a Dios estamos prontos a sacar un proyecto que aumenta la licencia de maternidad en 4 semanas para darle más lactancia exclusiva a las madres colombianas. Alimentación escolar. Estos son programas que tienen que ver con el vínculo de su ministerio con el Ministerio de Educación para generar campañas de buenos hábitos alimenticios. Después, las políticas para la regulación de la publicidad, que está probado internacionalmente que inclusive son más disuasivas del consumo que lo que son los mismos impuestos. Y eso lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y usted lo sabe, validado por un estudio del Banco Mundial. Otras que están acá, todos los hábitos de ejercicio en los ambientes laborales. Otra, proporcionar a padres y madres estrategias de información práctica sobre los hábitos de alimentación. Entonces, estamos todos unidos con usted, señor ministro, en 2 objetivos. Uno, enfrentar el fenómeno de la obesidad como una política pública integral, y si quiere discutamos acá los rubros presupuestales de su ministerio y la efectividad de los mismos para alcanzar las metas que están en el plan. 2, estamos de acuerdo en que el sector de la salud tiene un déficit que hay que financiar, pero si ustedes nos van a venir a decir acá que este impuesto tal como está presentado es el que va a reducir la obesidad en Colombia, le quiero decir que la respuesta es no. Sí, puede incidir colectivamente, pero usted sabe que presupuestalmente lo que usted está diciendo y porcentualmente, eso sí que es una falacia. Y cierro con esto. Permitámosle a este Congreso tener una discusión sobre estos impuestos. Y yo quiero que las discutamos integralmente. Porque si el porcentaje de consumo de sal en Colombia es más gravoso para el fenómeno de obesidad, ¿dónde está esa discusión?
Y a mí me llama la atención que inclusive con fenómenos como el de la cerveza sí que somos tímidos, porque ni en la ley de licores ni acá se viene a tocar el tema de la cerveza. Y selectivamente no podemos hacer la política tributaria si es que esto es una reforma tributaria estructural. Ahora, si este es el sector más fácil para el recaudo que usted necesita para llenar el hueco, eso es otra cosa, pero digamos las cosas con sinceridad y no adecuemos la evidencia internacional para casos de países con situaciones distintas que no están basados en una línea homogénea para todos los países de referencia en el factor para incrementar los impuestos en Colombia, que usted sabe, y usted ha negado acá el impacto en los tenderos. Esto es el 30% de las ventas promedio de un tendero, donde 600.000 tenderos en Colombia venden cerca de 200.000 pesos diarios. Entonces le pido el favor, ministro, que estas discusiones la demos un poco con menos arrogancia frente al Congreso de la República, y que usted entienda que todos estamos unidos con la vocación que usted tiene para financiar el problema de la salud. Muchas gracias.